¿Qué Bien. tal? Saludos y gracias por estar en esta nueva entrega de Conversando con el Green Cardet. Hoy muy emocionada. Me acompaña Noelia Paz. Noelia, gracias por estar con nosotros. Un placer. Una medium reconocida a nivel internacional. Tú eres de Chile, Argentina, Argentina, de Argentina. pero soy de un poquito de todas partes, así que estamos bien. Noelia, vamos a empezar desde el principio, como yo digo. ¿Cuándo te diste cuenta que tenías ese don? Me di cuenta que estaba hablando con alguien que no estaba del todo claro si estaba vivo o muerto a los 6. Ahí pude expresarle a mi madre y después me confirmaron que ese ser había muerto antes de que yo naciera. Desde ahí hasta los 12 años fue poder entender qué era lo que me pasaba, porque estaba recibiendo información en constante y de mucha gente que no había forma de contactarlos porque no los conocía. Y a los 16 es cuando realmente tomo conciencia de la magnitud de todo esto y de que mi don y mi labor en este plano era el poder comunicar entre planos, el astral y el terrenal. ¿Y alguna vez te dio miedo? De chica sí, era raro. Fue muy despacio poder evolucionar en todo esto, comprender. Daba miedo también cómo se lo podías decir a los demás. Cómo decirle a tu grupo de compañeros de escuela que podías escuchar a un muerto. Hubo situaciones difíciles. Hoy en día sé que el miedo es una alucinación que generamos cuando estamos indecisos o que nos preocupa o nos queremos preservar ante algo. También hubo muchas situaciones donde la presión energética era muy fuerte por parte de las almas y había que adoctrinar toda tu materia y tu forma de pensar y de entender que es la forma en la que tienen las almas muchas veces de comunicarse. La agresión, la brusquedad, el impetrar de una manera que te quita del eje. Entonces uno va educándose, pero de muy chica sí, miedo sí. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es que un alma se te acerca para darte un mensaje? ¿Qué sientes, qué ves, qué escuchas? Lo primero que empiezo a sentir cuando están rodeando, empiezan como a acercarse, es todo un cambio en mi campo energético. O sea, como una cierta alteración, como si sintieras un cosquilleo, de repente alguien se posa sobre tu espalda, después empezás a sentir cómo se agudizan tus sentidos, el oído sobre todo, como cierta especie de, cuando como si te taparas o algo influyera en tu audición y se empieza a expandir, la vista se agudiza, se pone borrosa, se siente cierta sudoración rara y ahí empezás como a activar. Esto ya después, una vez que vos lo empezás a hacer y que es cotidiano, en mí es toda mi vida así. Entonces, no lo sentís como algo molesto, sino que es una alerta. El alerta es, comienzan a comunicarse. Y también es una alerta para decir cuándo yo quiero comunicarme y cuándo no. Cuando me tengo que preservar la energía, entonces genero un bloqueo a través de meditación, muchas veces activa, otras veces pasiva, porque hay que ver, por ahí estoy en medio de un lugar donde no quiero conectar, donde no puedo estar interfiriendo lo que estoy haciendo con una conexión. Entonces necesito desprender mi espíritu, que es un desprendimiento astral, una práctica que hago para desconectar, bloquear y de esa manera poder entender que voy a darme el espacio para trabajar y después conectaré con lo que necesiten decirme. Pero se manifiestan de muchas formas, a través de imágenes, de sonidos, de palabras, de cosas que se van atravesando, de movimientos, mueven cosas. Cuando se ponen muy intensos comienzan a mover cosas porque necesitan, es como una persona ante un capricho o un estado de ansiedad que te empieza a molestar para decirte, llamarte la atención y decirte estoy aquí, necesito que me hables. Así que actúan de la misma manera que un ser humano en este plano terrenal, muchas veces presionando para que le contestes. Noelia, ¿qué pasa cuando uno muere? La muerte, yo digo que para el ser humano que está transitando este plano terrenal es la ingrata, es la mala, te quita todo, te finaliza todo. En realidad la muerte es una transformación.
¿Qué pasa con el cuerpo? Lo he manifestado en los desprendimientos astrales, que es lo más similar a lo que ocurre en la muerte física exacta, y lo he manifestado y he trabajado ayudando a morir a otros en ese proceso de elevación. Y lo que ocurre es, el cuerpo físico desciende toda su actividad física, mental, energética, o sea, bajan los niveles, bajan las ondas cerebrales, se estabiliza el ritmo cardíaco hasta que baja el pulso totalmente, que no podés sentirlo, y el espíritu comienza su desprendimiento. En ese mismo instante la conciencia se expande, se amplifica. Es como si pudieras ver, sentir, escuchar todo más allá de la habitación donde te encontrás. Y ahí el espíritu hace este proceso de desprendimiento hasta que queda fuera de la materia. En mi caso, mi primer desprendimiento fue a los 12 años. Y ahí me pude ver fuera del cuerpo y transité, me moví, fui, vine, hice un montón de cosas fuera del cuerpo y volví. El pegarlo fue lo más eh, movilizante y hasta preocupante, porque sentís como que no podés volver a respirar al ritmo normal. Ujú. Después me fueron enseñando cómo hacerlo y lo utilizo mucho cuando trabajo a distancia. Eh, para quienes no me conocen, yo soy medium, vidente, trabajo con astrología, con tarot, con esoterismo, pero me profundizo mucho más en todo lo que tenga que ver la parte de sanación energética. Busco dónde está el problema de la persona y de esa manera ayudo a que los médicos o quien esté al tanto de eso puedan adentrarse y solucionarlo. Y también en la búsqueda de personas. Entonces el desprendimiento para mí es una actividad y una herramienta importante, sobre todo cuando estoy a mucha distancia. Entonces tengo que ver a la persona que está enferma, me desprendo y me apersono. Hay mucha gente que dice haberme visto, yo estando en Argentina y ellos estando en otra parte, en otra provincia o en otro país. Es una práctica que te permite casi como experimentar lo que va a ser tu muerte. Pero la muerte en sí es una transformación, solo que el ser humano no acepta. El ser humano quiere ser eterno, pero sobre esta materia, y en realidad somos eternos e infinitos energéticamente. ¿Tú crees en la reencarnación? Sí, sí, me he visto en muchas vidas y también sé que me queda una más, así que sí. Los espíritus que se comunican contigo, usualmente, ¿qué quieren? Ahí vamos a hacer la diferencia. Espíritus somos todos nosotros porque inspiramos sobre el cuerpo físico y a la vez somos almas. Las almas que se comunican lo que necesitan es hacer saber, hacer sentir al otro qué información faltó dar, qué circunstancia o situación no se terminó de dar como querían y hacer saber también de su evolución. Cuando comunico con espíritus, que es cuando trabajo en búsqueda o a distancia ante una situación de una persona, y sobre todo en los casos de terapia intensiva o de cuidados paliativos, el espíritu muchas veces necesita hacer saber al otro qué es lo que realmente quiere, qué es lo que está pasando. En el caso de personas en terapia intensiva, con estados de muchos años en ese estado vegetativo, en ese estado eh, de no poder conectar con su alrededor, muchas veces necesitan como resolver un montón de temas para decir hasta acá llegué, no hagan más por mí. Tengo un caso ahora reciente de un nene chiquito que su familia se contactó porque, bueno, hubo una situación en donde su válvula que tenía a nivel cerebral se tapa, los médicos asistieron como pudieron en el lugar donde vivían y tuvieron que trasladarlo y hubo un daño cerebral y en medio de eso no podían determinar exactamente cuál era. Y él no despertaba, no despierta a como esperan. Y esa conexión fue espíritu a espíritu, para poder entender qué era lo que a él le pasaba y sentía y transmitírselo a los médicos hasta que se determinó, por cómo él me dejó ver y lo que podía él sentir y ver a través de su cuerpo, que el daño estaba en la parte ocular, en su vista. Y luego los médicos investigando determinaron que sí, que fue así, el daño mayor fue en la parte visual. Para eso utilizo mi don,
pero los espíritus y las almas siempre buscan que el otro los entienda, que el otro sepa, que el otro resuelva. Necesitan ayuda, por eso te buscan. ¿Has tenido alguna experiencia con algún espíritu o alma que haya sido violento, que esté Sí, en una situación bastante de agresividad? Cuéntame eso. sí. Hubo un caso hace unos años de una familia que vino con un muchacho que ya no, médicamente ya no podían hacer nada, estaba como, vos lo veías muerto en vida, como un zombie, por decirlo de alguna manera para que se entienda, y al momento de conectar entre espíritu y espíritu, la agresión se impuso porque lo que había era una incorporación de un alma de bajo astral. Y ahí fueron momentos difíciles. Me tomó del cuello, me levantó, me impulsó contra una pared, hasta poder entender y hacerle entender a este alma que este cuerpo no pertenecía y que tenía que liberar al espíritu. Y en otras ocasiones me ha ocurrido yendo a lugares a poder determinar qué almas estaban interfiriendo en la vida de los que habitaban ahí. Se llaman de bajo astral porque tienen una energía sumamente baja, negativa, donde absorben la energía de los que habitan. Y ahí las situaciones son difíciles. Te golpean, te encierran, te mueven todo, tiran absolutamente todo. Hubo un caso especial, yo tendría unos 19 años más o menos, estaba trabajando en un grupo de asistencia energética y hubo que ir a limpiar una casa energéticamente. Todos creían que se había hecho algo sobre este lugar. En realidad, cuando entramos, el golpe me lo pegó en el pecho, me impulsó contra la puerta y ahí les dije, no es un daño, es una entidad, es una energía que se utilizó para dañar, pero que quedó frenada acá. Y ahí hubo que trabajar en la limpieza energética del campo, del espacio, y a la vez en que ese alma pudiera desprender de ese espacio en donde estaba atada, recluida, por decirlo de alguna manera, y que comprendiera que no era su lugar. Y también muchas veces ocurre cuando las almas no comprenden su muerte. Por ejemplo, los casos de suicidio, donde intentan liberarse de una situación estando en vida y cuando ocurre el suicidio no comprenden que están muertos. Entonces te encontrás con situaciones de golpes, de ruidos, de prender y apagar artefactos eléctricos. Todo lo que es energía es muy fácil para ellos poder movilizarlo. Ayer casualmente, en una sesión aquí en Punta del Este, en Uruguay, se presentó alguien que me decía, morí ahogado, pero no fue mi intención y tampoco es mi intención molestar. Y lo repetía y lo repetía y lo repetía. Entonces, cuando empiezo a expresar cómo se sentía, una persona dice, me corresponde a mí. Cuando me acerco le digo, sí, pero está perturbando a alguien más. Y ahí determinamos que este alma que está pidiendo ayuda para poder evolucionar y que la familia entienda, su hija entienda, que no se quiso matar, que fue un accidente realmente, está comunicándose a través de un nene de 6 años, pero la actividad paranormal que se está dando está afectando a esa criatura. Las criaturas tienen la capacidad innata de conectar, porque nada los limita, nada los frena, no hay miedo, no hay esto de está muerto o está vivo. Los ven, los sienten, es mucho más rápida la conexión. Pero ahí también está el riesgo, porque la agresividad con la que se manifiestan muchas veces las criaturas, ahí comienzan a sentirse molestas y empiezan a tener actitudes, por ejemplo, no dormir, llorar, porque no saben expresar cómo manejar toda esa energía, y bueno, y es lo que está aconteciendo con este nene. Es realmente interesante. ¿Qué pueden hacer las personas que han perdido un ser querido para tal vez ayudar a esa alma a que no se quede en este plano, ¿no? Porque yo creo que hay Sí. otros planos mucho más maravillosos a donde ir. Yo siempre digo que hay que empezar a tomarse el tiempo de la muerte. La pandemia nos obligó a que todo fuera más rápido, a que no se tomara el tiempo de velar a nuestros muertos, de darle ese responso, ese sepelio, ese tiempo de espera.
Tengamos en cuenta que el espíritu sobre un cuerpo muerto tarda entre unas 36 y 48 horas desprender. Entonces, en este tiempo, cuando alguien muere y tenemos la posibilidad de estar ahí, porque no siempre sucede, pero cuando se pueda, hablarles, acariciarlos, limpiarlos, ordenarlos, vestirlos, todo lo que hacía de alguna manera nuestros ancestros. Yo vengo de una familia italiana donde el respeto al muerto y el cuidado de ese cuerpo para velarlo y para que la familia lo pudiera despedir era importantísimo. Eso primero hace que el ser humano que queda acá pueda comprender la muerte física. Y a su vez hace que el espíritu que está desprendiendo pueda entender que este cuerpo físico ya no le va a responder. Hablarle, escuchar mucho todo lo que, recordar todo lo que en algún momento se habló acerca de cómo quería su muerte, cómo quería su despedida. Si no lo hizo, expresarle que estamos ahí para escucharlos y para que nos haga saber o en sueños o en imágenes o ante movimientos o ante lo que necesite, de qué manera quiere su proceso. Cuidar sus cosas, no alterar el espacio inmediatamente. La gente ante la angustia y la negación de la muerte de ese ser querido, lo primero que hace es querer como borrar todo lo que está a su alrededor para no recordar. Y hay que hacer todo lo contrario, porque ese espíritu en desprendimiento, hasta que entre en su proceso álmico, hasta que deje de expirar por completo, de recibir aire el físico, va a recorrer el espacio tantas veces sea necesario para entender que no lo va a ocupar más físicamente. Y después, hacer el proceso del duelo. El duelo es necesario, porque tenés que pasar por esa negación, tenés que pasar por la ira, por el enojo, tenés que pasar por la negociación, donde vas a empezar a pedirle señales para comprender que él está y te recibe y que vos podés recibirlo. Luego la depresión, que es inevitable, duele, se extraña, uno necesita verlo físicamente y lo tiene que aprender a amar en esencia. Y por último va a llegar la aceptación, que la aceptación no significa que me olvido del muerto, significa que entendí que vivís de otra manera, que tu existencia ahora va a ser energética pura y no físicamente, no vas a ocupar una materia. Eso es lo primordial para poder atravesar una muerte, darse el tiempo correspondiente. Ponerles velas, hacerles misa, ¿también ayuda o no? Sí, 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 ayuda mucho. Sobre todo si la persona comulgada con una religión, respetar los procesos de esa religión. El tema de la velomancia se debe hacer pero con sumo cuidado. No después de las 6 de la tarde, porque es apertura de portal, y ahí activamos otras energías y otras almas que quizás puedan perturbarnos más. Así que siempre durante el día, siempre con la imagen de ese ser, pero no con imágenes donde haya personas vivas. Porque la vela tiene toda una actividad energética. La vela en sí, la esencia, el producto con el que se hace la vela, en este caso puede ser parafina, representa el cuerpo. El pabilo representa al espíritu, a ese alma, y la luz a la conciencia y a la evolución. Entonces, cuando vos encendés una vela, estás haciendo todo un llamado, por eso se utilizan fósforos y no otro elemento para encenderlas. El correr del fósforo hace un llamado al universo energéticamente, en movimiento, en los sonidos, que activa el llamado. Al encender esa vela, yo estoy encendiendo a ese ser, a ese alma, para que se comunique con la luz dentro del universo y que comprenda qué le voy a pedir. Entonces, cuando hacemos ese pedido con vela, siempre que sea durante el día, no posterior a la apertura del portal, siempre agradeciéndole por lo que existió, cómo existió con nosotros, y pidiéndole que vaya hacia esa luz, que esa luz lo comunique con el universo. Las misas, donde hacemos oraciones para que su alma descanse en paz, para que pueda conectar con sus otras almas, en la apertura de un portal donde va a unirse a sus ancestros, a sus antepasados, a su mismo antepasado, a su linaje,
también es muy sanador. Y es sanador para las dos partes, para el alma y para quien está aquí, porque la oración también baja la intensidad nerviosa, la intensidad de angustia, baja este temor a que dónde va a quedar perdido, ¿no? Comprender que las almas energéticamente se vinculan, los portales se abren para recibirlos, entonces necesitamos entrar en este circuito. Noelia, tú haces talleres o seminarios en donde mucha gente va queriendo, ¿verdad?, conectarse con sus seres queridos. Em, Estaba escuchando personas que salían, decían que habían encontrado paz, porque sus muertos, pues, los dejaron con mucha angustia. ¿Cómo es ese proceso si tú tienes como un anfiteatro lleno, hay 200, 300 personas, no sé cuánto, eh, y qué haces con tantas almas que se acercan para hablarte? ¿Cómo barajeas toda esa situación? En los encuentros que hago, Ujú. que, que al comienzo fueron grupos un poco más reducidos, la conexión era uno a uno, más directa, pero después fue cambiando y ahora lo máximo que hice fueron casi 1000 personas. Entonces ahí trabajo la apertura del portal, sostengo la energía en el campo energético, ellos comienzan a llegar y si bien bajo un poco de doctrina, digo yo, de esto que estábamos hablando, qué pasa con la muerte, cómo es la muerte, qué le pasa al espíritu, qué nos pasa a nosotros, el duelo, las señales, los sueños, cómo ir comprendiendo de qué manera esa señal yo le tengo que dar un orden para entender el mensaje, qué pasa con las mujeres, los embarazos, esos embarazos que mueren antes de darse a luz, digamos, se les da mucha información. Aparte de eso, yo recorro todo el espacio y voy dando mensajes. Y también voy requiriendo que la gente pregunte, porque hay mucha duda acerca de esto. Hay mucho temor. ¿Qué hago con las cenizas? ¿Dónde las pongo? ¿Está bien tenerlas? ¿No está bien tenerlas? eh, cuánto tiempo el responso para luego cremar, mucha cosa que la gente ignora y que ahora sí está despertando como esta necesidad de saber y no perturbar la evolución del alma. Y ahí voy conectando. Entonces, es mucha doctrina y conexión al constante. Y se maneja muy bien, porque yo siempre digo que a los encuentros que hago llega quien debe llegar. Hay mucha gente que me dice, uy, saqué la entrada y no pude llegar. Saco la entrada para otro día y también se me complica. Y después llega y te dicen, vos sabés que estaba mi pariente en terapia y yo quise venir a verte y no pude, pero falleció hace una semana y ahora puedo. Todo se da en el tiempo que tiene que ser y correcto. Y esto que vos decías de mucha paz, a quienes yo les agradezco muchísimo que me permitan ayudarlos a encontrarla, yo creo que es realmente este don y esta tarea que tengo para hacer. Enseñarles a comprender la muerte, conectarlos con ellos y que vuelvan a reestructurar su estabilidad, su armonía, su paz, su forma de encontrarse con sus seres queridos. Entender que nada se finaliza, se transforma. Amaremos de otra manera, vamos a sentir de otra forma, vamos a entender que nos asisten y nos acompañan desde otro lugar, pero nunca que se terminó. Hay que romper esa estructura. Y también hay que romper esta estructura, sobre todo vos comunicando a través de tu programa con todas estas cosas, romper esta estructura de que de esto no se puede hablar porque hace mal. No, todo lo contrario. Se puede hablar porque en el hablar, en el expresar, nos permite sanar. La muerte es un tema prácticamente tabú. Muchas personas, déjame volver a la pantalla, muchas personas le tienen terror, prefieren no hablar de eso. Y yo entiendo que es parte de la vida, ¿no? Sería todo lo contrario, deberíamos de saber más sobre este proceso de la muerte y sobre todo entendiendo y partiendo de que somos infinitos. Te iba a preguntar, Sí. cuando uno tiene familiares que ama mucho y todo, ¿esas almas vuelven juntas en otras vidas? Yo tengo la conciencia de que el alma siempre se revincula. Muchas veces en la apertura de portal reciben, asisten y luego cada alma lleva su evolución. Por eso cuando conectan y me dicen,
¿Está mi papá con mi mamá o se encontró con el abuelo? Sí, la apertura se da y el encuentro de sostén de ese momento se da, pero después cada alma va a hacer su proceso. Pocas veces se presentan juntos. Ahora, en la reencarnación, en la revinculación, ¿las almas se vuelven a encontrar, se vuelven a conocer? Sí. Yo digo que si nos ponemos a ver en nuestro linaje, en nuestros vínculos familiares, siempre tenemos ese ser con el que tenemos más afinidad, con el que nos podemos comprender más allá de lo que digamos, y si lo vemos incluso en una carta astrológica, podemos saber que esos seres ya fueron parte de nuestra existencia. Y cuando hablabas de esto de la muerte, el miedo, el terror que le tienen, el ser humano no puede contemplar que la muerte es parte de su vida. Nacemos y morimos todos los días. Nos vamos a dormir, morimos. Nadie tiene certeza si despierta. Despertamos. Cada parte de células de nuestro cuerpo, incluso las capas de nuestra piel, mueren en constante. En milésimas de segundo se reactivan, mueren y nacen, mueren y nacen. Nuestra respiración, inspiro, entro aire, exhalo, morí, vuelvo a inspirar. Es constante. Por eso se dice que en el momento de la muerte es la noche oscura del espíritu, porque va a ser la última inspiración y en esa exhalación murió, no vuelve a inspirar, no vuelve a darle vida al cuerpo. Muy interesante. Y vamos a tocar un tema también bastante difícil. Hay muchas mujeres que no tienen otra opción sino que abortar. Estabas hablando del embarazo Sí. hace un rato. ¿Qué pasa ahí cuando una mujer pues se deshace de su embarazo? ¿Qué pasa con esa Hay, alma? hay algo que sucede en los encuentros cuando se plantean estos temas que es, tengo culpa, te dicen. Entonces yo la llevo a este momento y le digo, culpa, no. Podés tener responsabilidad. Y quizás muchas veces hasta ni eso, porque no fuiste vos la que tomó la decisión. O fue un médico porque no había otra opción, o fue alguien más porque directamente decidió sobre tu cuerpo y sobre ese ser. Pero lo más importante que tenemos que saber es que la mujer es la medium por naturaleza, aun cuando no puede concebir, porque va a ser la que enlaza el útero, ese órgano que pocas veces le damos la importancia que se debe, que contiene a ese ser que vamos a darle vida en este plano, es el conductor entre planos de esa energía. Si esa criatura fallece antes, durante y posterior al momento de parto, lo primero que tenemos que agradecer es que tuvo la posibilidad de llegar a este plano terrenal a través nuestro. Y somos nosotras la que vamos a liberar para el nuevo proceso al plano astral. Entonces les enseño cómo ir limpiando ese linaje, trabajamos en el encuentro para que ellas vuelvan a sentirlo dentro y de esa forma, en ese circuito, en ese ciclo que se vuelve a activar, vamos a poder darle cierre y evolución. Y lo que siempre les digo es darles un nombre, porque eso va a permitir que la existencia plena en el plano terrenal la tengan y que la evolución como alma permita que ese alma cuando vuelva a existir ya venga con esta parte sanada y pueda tener una existencia plena, nueva. Al igual que las criaturas que nacen y mueren. Y la gente se pregunta, ¿y por qué una criatura tan chiquita tiene que pasar por esto? Porque quizás más allá de lo que nosotros creamos, que activamos en este plano terrenal o que somos culpables o la negligencia de un médico o la propia, lo que tenemos que entender es que quizás ese alma tenía que transitar este proceso, estar este tiempo de existencia y volver al plano astral. Las almas tienen sus tiempos y nosotros tenemos que respetar, incluso cuando hay accidentes u homicidios. Y vos decís, pero lo mataron, le quitaron la posibilidad. Sí, es real desde el plano terrenal. Lo que tenemos que ayudar es que en el plano astral ese alma vuelva a su evolución. Estuviste hablando también sobre presencias en los hogares. ¿Cómo podemos saber si, cómo podemos saber si hay presencias que no queremos en nuestro hogar y qué podemos hacer para
que se vayan de aquí. Bien, Y cómo afecta que en una casa, un apartamento, esté en lo casa? primero que afectan es todo lo que pueda tener energía. Observar las plantas, observar todo lo que es la parte electrónica. Ruidos, roturas, las plantas empiezan a decaerse, se secan, no las puedes reactivar. Observar las pérdidas de agua. La gente se cree que la pérdida de agua es simplemente llamo a quien asiste la parte de plomería, lo arreglo y ya está. Hay pérdidas de agua que tienen que ver con el correr de energía constante que empieza a ser como un circuito donde estanca la energía. El aire dentro de la casa, esa sensación de asfixia, de pesadez, de perturbación, como que el aire no se reactiva, no se purifica. Esto es lo primero que tenés que empezar a notar si está armonioso o no dentro de un hogar. Otra de las cosas es cómo duerme la persona, cómo sostiene el sueño. El punto muerto, el horario muerto son las 3 de la mañana. Ahí los dos planos se confluyen. Es el horario donde vos tenés que estar atento, porque si vos empezás a despertarte constantemente a las 3 de la mañana, y muchos me van a decir, y pero en todas partes del mundo no es el mismo horario. No energética, no a nivel horario y calendario gregoriano, pero sí a nivel energético está la mitad de la noche, la mitad de la madrugada. Y hay que prestar mucha atención. Noelia, Y sobre todas las cosas, ¿cómo? perdona que te interrumpa, ¿no? Eh, yo me despierto a las 3 de la mañana todos los días para ir al trabajo. Bien, pero vos observá, ¿qué te pasa vos cuando te despertás a las 3 de la mañana? Ya estás programada porque vos te vas al trabajo, pero es el horario en donde más tenés que cuidar tu energía. O sea, nutrirte bien, hidratarte bien. El agua purifica, arrastra, limpia, constante. Es parte del elemento del universo. Y otra de las cosas que tenés que cuidar es mucho el entorno con el que te moves hasta que salís de tu casa, llegás a tu lugar de trabajo. Tu mente tiene que estar aspectada siempre en positiva y siempre bajo protección, o sea, ayudarte de tus energías, de tus ancestros, de tu linaje, de tus guías, para proteger ese horario. Son horarios proclives de energías negativas, de situaciones de riesgo. Así que vos siempre que te levantes, pedí asistencia y empezá a trabajar tu campo energético. Siempre purificado, siempre contenido. Es importante eso. Otra de las cosas que es importante de tener en cuenta, a ver cuándo hay alteración, más allá de esto del sueño, es el estado de ánimo. La espalda del ser humano es el punto energético donde sentimos exactamente si estamos en orden, estables o estamos decaídos, presionados. Y los puntos son cervical, espalda media y sacro. En esos puntos, tu postura, tu relajación, es donde se pega energéticamente cualquier energía negativa, porque va a usar el campo energético y la apertura en la espalda para ingresar. Y otra es el ombligo. El ombligo siempre tiene que estar tapado, porque es ese conducto energético que teníamos con nuestra madre, que nos retroalimentaba, y también es el conducto energético al plano astral. Por eso en la antigüedad se utilizaban los cinturones. Más allá de sostén, era de protección, de barrera. Cuando vos estés en alguna situación en donde empezás a sentirte mal, decaído, pesado, tapa el ombligo. Trabajá la respiración y empezá a observar qué pasa con tu entorno, cómo se estabiliza. Y otra de las cosas importantes dentro de la casa es no tener restos. Las urnas con restos humanos no está bueno tenerlas dentro de la casa porque hacen una absorción de la energía positiva de quienes habitan en ella y del campo energético de la casa y empiezan a filtrarse energías de bajo astral y la casa se pone pesada, falta de luminosidad, una tendencia a estar siempre como en un estado bajón, de poca presión. Hablaste ahorita también sobre la mujer que es una medio unidad prácticamente perfecta por lo del útero. Muchas personas les encantaría tener ese don,
¿Qué se puede hacer para desarrollarlo, si se puede hacer algo? Yo digo que la capacidad de conexión la tenemos todos, por ser energía. El don de la mediumnidad, como quieren mencionarlo, se desarrolla. No es que vos podés ir a hacer un curso y aprenderlo. Sí podés aprender a desarrollarlo. Lleva tiempo, de mucha dedicación, de mucha entrega, donde vas a tener que desplazar muchas veces tus intereses y tus necesidades, porque vas a tener que esperar que llegue ese mensaje. Se necesita de mucha concentración porque a veces los mensajes no son claros. Van marcando imágenes, palabras sueltas, eh, dicen cosas y como que dejan ahí en un limbo esa frase y vos tenés que ir ordenando a ver qué quieren. Eh, Hay que trabajar mucho el tema del sueño, las horas de descanso, el entregar este sentimiento vivo que es el amor y entender que es una tarea donde yo me despojo de mi interés para que ese alma transmita y otro espíritu reciba. Es mucho tiempo y es un camino espiritual. El camino espiritual comienza cuando te engendran. Llegaste a este plano terrenal sobre un cuerpo para existir luego. Ahí comienza tu camino espiritual. ¿Cuál es tu tarea? Hacer que ese camino espiritual evolucione y sea favorable para vos y para los tuyos. No que quede solamente en, y medito y me siento mejor, entonces yo ya soy espiritual. No, la idea de la espiritualidad es entregar amor, servicio, armonía, paz, unir esta tarea de que el otro pueda salir de su sufrimiento para encauzar en su camino. Quien esté interesado en desarrollar la mediunidad tiene que saber que ya no va a existir en pleno con él, sino que va a existir en plenitud con los demás. Bueno, ya la última pregunta. Muchas personas les gusta jugar Ouija, ¿no? Sí. Eso. El juego de la Ouija, el juego de la copa no son juegos. Son elementos que se utilizan para conectar, como los bucios, incluso el tarot, las runas. Antes se usaban unas canastas con unos lápices donde el medium, para determinar que no había ningún estado de interferencia entre el cuerpo físico y lo que se suponía que conectaba, se usaban las canastas se movían, iban trazando datos e información escrita, que son los medium escribientes. Todos esos elementos se deben primero preparar, invocar a guías, luego consagrar para que sean de utilidad entre el plano astral y el terrenal y que el medio los pueda utilizar. Y se abren apertura de portal, contención de ese portal y cierre. Cuando el ser humano los utiliza como juego, no está teniendo todo eso en cuenta. Y en esa apertura se pueden filtrar almas de muy bajo astral, interferir energéticamente en la existencia de quienes están en ese momento en juego y después no lo saben sacar. Mm. Entonces, juego no. Son elementos que permiten la comunicación, como también puede ser un lápiz, una pluma, las varitas. La gente se cree que las varitas solamente existen en Harry Potter. La realidad es que la varita es un elemento consagrado que muchas veces se debe utilizar de determinada manera según el signo, según la alteración de la luna en el ser. Yo, por ejemplo, tengo varitas que están consagradas y preparadas para determinados trabajos de magia. Cuando yo trabajo con magia negra, blanca, para poder destrabar incluso situaciones que vive la persona, trabajo con mis elementos consagrados, determinadas noches, con determinada luna, bajo determinado ciclo. Entonces, esto nada es un juego. Interactuar con la superioridad, con lo superior en distintos planos, y estamos hablando del astral que nosotros llegamos a un nivel. Hay todavía niveles mucho más altos, niveles donde conectás con deidades de muchísimos miles y miles de años de existencia, donde tenemos que tener sumo respeto y cuidado, porque mover eso equivale a desequilibrar todo el plano terrenal donde existís. Para mí no son un juego y no aconsejo que lo hagan de esa manera.
¿Dónde las personas te pueden seguir y cuándo regresas a Estados Unidos para... A Estados Unidos estamos esperando nos marquen fecha, así que calculamos que entre abril, no más de junio, voy a estar por allá. Me pueden seguir en @Noelia Paz de la Medium oficial, así por Instagram, Noelia Paz de la Medium por Facebook, en mi canal de YouTube, Noelia Paz de la Medium, y a través tuyo también, así que me pueden encontrar en todas partes. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, fascinante toda Un la placer. información que has dado y me imagino que es una misión de vida bastante grande, eh, Hermosa. hermosa, sobre todo que ayudas, ¿verdad? A esas almas a ir a otros planos de más luz, ¿no? Sobre todo los que están confundidos. Noelia, gracias, de verdad. Un placer. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Claro que sí. Gracias. Y gracias a todos ustedes por haber estado aquí y nos vemos en la próxima.